Hola, ¿qué tal? Muy buena jornada, tengan todos bienvenidos a Donde Sino, el primer programa online de la Rodalía.es. Hoy nuestra casa Producciones Oracle está de fiesta, porque hoy presentamos el documental Bous, Historia del Bous de Carrer a la Vall d'Uixó. Todo esto y mucho más, Donde Sino, aquí, en la Rodalía.es. Productoras ejecutivas, nos encontramos con Lorena Rodríguez y con María Dolores Pérez Cardona, alias Mariló. Como productoras ejecutivas, ¿cómo os habéis sentido con esto? ¿Qué sienten vosotras con esta presentación? Bueno, ha sido un orgullo, ¿vale?, para nosotros poder producir un documental como este, porque todos sabemos la importancia del toro en nuestro pueblo, la Vall d'Uixó. ¿Y para ti, Lorena? Como bien ha dicho Mariló, el Bou al Carrer es una de las tradiciones más arraigadas en este municipio. A lo largo del documental nosotros hacemos un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad, contando toda la historia de nuestras fiestas, de nuestros toros, los toros más emblemáticos. Es muy interesante, estamos a punto de verlo, ¿eh? Y para nosotros ha sido una aventura muy grande, porque llevamos ya muchísimos meses trabajando detrás de este proyecto. Y ha sido una ilusión muy grande el poder llegar a un día como hoy, poderlo presentar. Y estamos realmente satisfechos. Y como no hay dos sin tres, ahora soy yo la que entrevisto a Johnny, que también ha participado, es productor también ejecutivo del documental Bous, Historia dels Bous de Carrer a la Vall d'Uixó, y compañero de esta aventura. Entonces, Johnny, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, a mí me ha parecido muy bien. Bueno, para mí estoy encantadísimo, ha sido una experiencia nueva y estoy muy encantado y espero que a todos os guste y que nada, todo lo que sea solidario, que para bien sea. Como presidenta de Afaniat, cuéntanos cómo ha sido la experiencia, qué sientes como que Afaniat es la beneficiada con la recaudación de la venta de los DVDs. Pues nosotros nos sentimos contentísimos de ser los receptores de estos beneficios, porque como ya sabéis, nuestra asociación es, aunque recibe las ayudas estatales, pero siempre tenemos muchos programas que hacer y no nos llegan, entonces cualquier ayuda que nos venga nos viene estupendísima. Y nos dio mucha alegría cuando Producciones Oracle nos propuso ser los beneficiarios de este DVD. Encantadísimos. Nelo Navarro, director i guionista d'este documental. Cuéntanos com ha sido l'experiència. Ha sigut interessant perquè sempre que se trata d'escabussar-se un poc en la història del poble de Bou sempre resulta gratificant, i en aquest cas, en aquesta parcel·la concreta de la festa dels Bous al Carrer, el que hem fet ha sigut això, bussejar un poquet de la mà de les persones que entenen d'aquest tema per a que ens conten com eren els bous, quins són els orígens del mite del bou, unes pinzellades de com ha sigut els bous de carrer al llarg de la història i un poc quina és l'actualitat d'ara, no? Per tant, una experiència totalment gratificant, clar. Bueno, José, ya que tú eres experto en esto, cuéntanos qué te ha parecido el documental. Bueno, en primer lugar felicitar a la productora
por el trabajo que habéis hecho, porque se ha plasmado desde los inicios de lo que es el toro, lo que es el uro en la península ibérica hasta hoy, ¿no? Y yo muchas veces cuando hablo del bou al carrer y hablo de nuestras fiestas, siempre intento trasladar un poco la evolución que ha habido pues en la organización de los festejos, conforme antes pues se cerraban las calles y como se vio perfectamente en el vídeo, pues con un carro y unas maderas y cómo se podía, se hacía una fiesta, y lógicamente lo que hemos evolucionado y lo importante que es hoy en día, en el año 2014, la seguridad que hay en nuestras calles, en nuestros recintos, para hacer cualquier exhibición de bou al carrer. Y eso sí que lo digo desde aquí, y lo traslado a toda la audiencia, pues el esfuerzo que está haciendo la Administración para trasladar a este evento, que es una tradición que tenemos claramente los valencianos en nuestra sangre, la seguridad suficiente y los medios suficientes para que todo transcurra con normalidad, y esa parte de riesgo que lógicamente tiene nuestra fiesta esté suplida por el esfuerzo que estamos haciendo para que la seguridad y todos los medios funcionen y ocurran los menos dijéramos, dramas posibles. Tenemos más de 3.000 espectáculos taurinos en la Comunidad Valenciana y al final del año son muy poquitas las situaciones dramáticas que podemos encontrar. ¿Qué te ha parecido? La verdad es que muy bien, ya lo he dicho al principio en mi intervención, que resumir en poco menos de una hora 14.000 años de historia, que se sepa como mínimo, era prácticamente imposible. O resumir todas las actividades que realizan todas las comisiones de fiestas que tenemos en nuestro municipio también tenía una dificultad bárbara. Pero bueno, pero ahí está el resultado. La verdad es que ha sido un DVD, un documental sensacional, con mucha emoción, con mucho sentimiento, porque nos recuerda a nuestros antepasados lo que lucharon en su día por defender nuestra fiesta, y ahora nos toca a nosotros, los que estamos en el presente, defender nuestra fiesta para los que vengan en el futuro estén orgullosos de nosotros por haber defendido lo nuestro en nuestro momento. Pues así que simplemente que daros la enhorabuena por esta producción, porque ha sido impresionante, muy bonita, preciosa, y sobre todo, si tuviese que destacar alguna imagen, es la de esos 2 o 3 niños jugando en la calle, corriendo detrás de un carretón que representa la cabeza de un toro, porque eso indica el futuro, eso indica que esos niños del hoy serán los que organizarán festejos el día de mañana, y mientras esa juventud crezca con ese reconocimiento a la fiesta, pero sobre todo con ese respeto al toro, yo creo que el futuro lo tenemos más que asegurado. Muchísimas gracias, alcalde. A vosotros. ¿Qué te pareció el documental? Estupendo, muy repartido, muy bien explicado todo, me ha gustado. A ver, David, ¿tú y yo no habíamos quedado en salir los dos juntos? Sí, habíamos dicho, contamos 1, 2, 3 y salimos. Yo he contado 1, 2, 3 y he salido. A ti, que te habrá pillado el toro, como siempre. Pero qué toro. Ay, de verdad, David, que somos mujeres, que yo soy mujer y el 1, 2, 3 se convierte en 4, 5, 6. Ahí tienes razón. Pues estaba en el camerino, maquillándome, poniéndome la minifalda. ¿Minifalda? No me gusta que a los toros te ponga la minifalda. Tac, 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 tac. David, Sofía, David. Hola. ¿Cómo os habéis sentido presentando este documental? Pues la verdad que nos hemos sentido muy bien, los nervios iban por dentro, pero bueno, hemos sabido manejar la situación y darle unos buenos pases de pecho ahí al toro, y nos hemos lucido todo lo que hemos podido y más. Nos ha encantado que nos invitaran para presentar este evento, y bueno, todo lo que sea colaborar, aquí estaremos siempre. Que nos llamen, siempre que nos llamen. Siempre. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, compañero, porque es compañero nuestro, tenéis que ver titulares, por favor. ¿Dónde si no? En larodalía.es. Y también a nosotros, como no, en el programa Retitulares. Y así terminamos. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden contar con nosotros, ¿dónde si no? Aquí, en larodalía.es.